Está en comunicación telefónica Rodolfo Castro Fox, quien fue comandante de la tercera escuadrilla aeronaval de caza y ataque en la guerra de Malvinas. Buen día, Rodolfo. Joaquín Moral lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Joaquín. Me va muy bien, muchas gracias. Bien, antes que nada manifestarle mi más profundo respeto y consultarle cómo se encuentra en este 2 de abril. Bueno, como todos los años esta fecha vuelve a hacernos recordar en más profundidad, porque es algo que uno no puede borrar, nos ha marcado mucho, lo que fue la gesta de Malvinas. A nosotros en la escuadrilla, que éramos 12 pilotos, fue una experiencia realmente muy dura, porque si bien estábamos acostumbrados al riesgo, porque operar en un portaaviones chico como era el nuestro, con aviones de alta performance, donde aterrizamos alrededor de unos 200 kilómetros por hora y éramos frenados en una distancia de pocos metros, estábamos acostumbrados al riesgo. Pero cuando comienza ya el tema de Malvinas, ese riesgo se multiplicó. Primero porque se bajaron las medidas de seguridad que uno tiene normalmente cuando opera en La Paz. Si hay determinadas condiciones meteorológicas o de la situación de los aviones, no vuela, simplemente. En este caso volamos con aviones que ya estaban prácticamente para descargar, de los cuales teníamos averiados en el ala, el larguero central del ala, 7 de ellos, que se pudieron recuperar algunos con mucho trabajo en el taller central de acá de Bahía Blanca, y con mucho trabajo del personal civil, 24 horas, y también teníamos unos cohetes eyectores de asiento que se vencieron y no nos devolvían de los Estados Unidos, así que por orden volamos con unos asientos eyectores vencidos, que era la seguridad que uno tenía de poder eyectarse y tenían que ser confiables. Así que el riesgo tomó, digamos, un grado mucho mayor. Tal es así que de los 12 pilotos, 1 de cada 3 tuvo que eyectarse, cayeron al mar en paracaídas después de la eyección, nadaron a la costa, tuvieron que supervivir y 2 pilotos murieron. Así que 1 de cada 3 tuvo que eyectarse o falleció. Ese es el riesgo que en esos momentos corríamos. Bien, eran condiciones más que desfavorables y también queríamos consultarle por estos pilotos que fallecieron, si no me equivoco, Carlos Zubizarreta y Marcelo Márquez, ¿no? Así es, Carlos Zubizarreta, acá estaba en Bahía Blanca, tiene su familia, todavía Ana y sus hijos están acá en zona, con quienes tengo contacto, y Márquez era soltero y era oriundo de Mar del Plata. Era una escuadrilla de gente con mucha experiencia. Si hacemos un promedio de los 12 pilotos, el promedio que teníamos era 2.500 horas de vuelo cada uno, con muchos años de experiencia, nunca menos de 2 en la escuadrilla, y por ejemplo en mi caso yo tenía 5.500 horas, tenía 20 años ya de actividad como piloto, 250 enganches a portaaviones, o sea que éramos pilotos acostumbrados a operar sobre el mar, y bueno, y así todo, ¿no es cierto? Afrontando esos riesgos tuvimos esas consecuencias. Buen día, capitán. Carlos Reyes es mi nombre. Sí, Carlos. Hemos conversado alguna vez y es un honor para mí, es uno de los recuerdos más gratos que tengo, mi más profundo respeto. Y me gustaría que le mande un saludo también a Alberto Filippi, a quien tengo el sueño de conocer en persona. Quería primero comentarle que me impactó mucho una frase suya en un video que organizó Ave Solitaria, o no, en eventos que organizó Ave Solitaria en la cooperativa obrera, cuando usted dijo: con eso llegamos a los 12 pilotos, u 11 pilotos y medio, porque yo estaba sin vuelo, porque había tenido un accidente el año anterior, pero no iba a quedarme en tierra si mis pilotos iban al combate. Esa idea suya, esa frase suya, para mí es una gran inspiración
cuando no quiero hacer algo y tengo el deber de hacerlo, me inspiro en esa frase suya para hacer lo que tengo que hacer, como usted lo hizo porque era su deber. Y quería preguntarle o pedirle que nos recuerde cómo formó esa escuadrilla de 12 pilotos, porque realmente tenían procedencias muy distintas, incluso algunos estaban en Francia. Sí, así es. Cuando subí al comando a fines de diciembre, me lo entregó el capitán Filippi, se iba a Río Grande. Estaban 3 aviones en servicio por las fallas esas de los otros 7 fisurados, y comenzamos a volar recién en el 82 con esos 3 aviones, gracias a que la Fuerza Aérea nos prestó 3 cohetes eyectores. Cuando el día 26 de marzo, en una reunión secreta, el comandante de aviación naval me informa que íbamos a retomar las Malvinas, bueno, ahí en más tuve que preparar la escuadrilla porque sabía que no iba a quedar ahí, porque la gente festejaba el 2 de abril y a mis subordinados dije, miren, para nosotros la tarea recién empieza. Y ahí pudimos llevar desde esos 3 aviones a 8 aviones, 5 de ellos del taller central, a 2 le cambiaron las alas y los que estaban con algunas fisuras muy pequeñas volamos los mismos. Conseguimos 2 cohetes más y después teníamos 3 más cohetes vencidos, que después tuvimos que devolverle 2 a Fuerza Aérea, así que bueno, volamos durante la campaña con esa limitación. Y los pilotos que había recibido para ese año fueron devueltos a sus unidades operativas donde estaban adiestrados, porque no nos servían para el combate, y traer a aquellos que se habían ido a la escuadrilla, estaban adiestrados, pero estaban en otros lados, como por ejemplo había 2 en Francia haciendo el curso de superetendard. A superetendard no le servía en ese momento, y bueno, lo regresaron de Francia con sus familias, todavía se acordarán de mí, pero bueno, y también el capitán Filippi, que estaba en Río Grande, no necesité llamarlo, vino, se puso bajo las órdenes para cualquier cosa y se presentó para volar. Y rescatamos también pilotos de otros destinos que estaban haciendo una escuela, en otro no operativo, y de esa manera completamos los 12 pilotos, y como dije, 11 y medio, porque yo todavía estaba con unos tutores en el brazo, que a causa de una eyección del avión que caía al mar, invertido, salía hacia abajo, en fin, tuve un accidente muy grave, que evidentemente no salí por mi cuenta, el Tata Dios me recuperó. Ahí, cuando Filippi es derribado, creo por Clay Morel, usted tuvo que ir a contarle a la familia la situación, pero le ganaron de mano cuando Filippi apareció. Sí, bueno, las noticias buenas son todos se prenden. En cambio, yo tuve que asumir cuando le fui a decir a Graciela que estaba con sus hijos allá en Río Grande, porque él había sido trasladado era segundo jefe de la base de Río Grande, así que estaba toda su familia allá, y tuve que ir a decirle que se había visto un paracaídas, pero no sabíamos si era el de Márquez o el de él. Después, bueno, porque eso lo contó Arca, cuando regresa y se tiene que eyectar ahí frente a Puerto Argentino, él dice, bueno, uno de los paracaídas vi, pero no sabíamos de quién era. Así que le dije, mira, la posibilidad era esa, que hubiese eyectado. El que explota su avión es el de Márquez. Después de atacar, hundir la división, eran 6 aviones, se le tiró alrededor de 19 bombas, de las cuales se explotaron entre 2 y 4 directas, y ahí se hunde a la Ardent. Hubo 22 muertos y alrededor de 37 heridos. El daño es uno piensa no piensa en la gente, piensa en el arma, buque, en el buque si se está desplazando, que hay que pararlo, ¿no es cierto?, eliminarlo. Y ese buque, bueno, después de ese ataque había Sea Harriers arriba protegiéndolos, se los ven salir a estos primeros 3 y con cañones de 30 le impactan al avión de Márquez, que explota en vuelo, y bueno, el loro Márquez, como llamábamos, un chico extraordinario, es ahí donde fallece. Y Filippi es
alcanzado por un misil que le da revienta en la zona de atrás del avión, pierde el control y se eyecta a gran velocidad, pero superior a la que normalmente uno puede eyectarse. Así que se desmaya en la eyección y cuando se despierta está próximo en paracaídas a caer sobre el estrecho de San Carlos. Y ahí, un poco ayudado por el viento, entra el agua, se hunde bastante, sale, él estaba todavía con el paracaídas, y el viento ayuda para que lo acerque hacia la costa. Nada en la última parte, a los famosos kelper, que son unos cachillullos que hay ahí cerca de la orilla, tiene que con el cuchillo cortar para poder salir. Bueno, y supervive durante 3 días en la parte sur de la isla, que es muy desolada. Hasta que es encontrada por unos puesteros que tiene, bueno, dicen, no lo vamos a hacer volver a la isla. Estaba preparada con un arma, por supuesto. Le dijeron que no había problemas, que lo iban a llamar a los argentinos, y lo rescata un helicóptero el día 25 de mayo. Buenos días, capitán. No puedo creer que esté hablando con la persona que me he quedado hasta las 3 de la mañana mirando el documental de Malvinas, la guerra desde el aire, una producción de aquí local de Bahía Blanca. Así que es un gran honor para mí conversar con usted, agradecerle por lo que hicieron. Y quiero preguntarle, ya que estamos en Bahía Blanca, el rol que tuvo la UNS para poder tener esa estrategia por la cual ustedes han sido luego admirados y reconocidos, no solamente por el enemigo, en ese momento el Reino Unido, sino por el mundo militar. ¿Qué rol tuvo la Universidad Nacional del Sur? Y si nos explica cuál era la estrategia que tenían que hacer para vencer todos los obstáculos que tenían para llegar al momento ahí. Creo que esta misión de la Arden fue en el marco del estrecho de San Carlos ya. Sí, ahí es poco diferente. Una cosa es atacar el mar abierto, donde el radar tiene un lóbulo que tiene un buen alcance, y otra cosa es ese buque dentro de un estrecho donde tiene costas altas, porque había costas altas, donde el radar pierde efectividad. Entonces era más fácil aproximarse cuando estaban dentro del estrecho que en mar abierto. Pero lo que habíamos practicado ya en 1978, cuando estábamos con el conflicto por el Beagle y con nuestros hermanos trasandinos, era con la Hércules. La Hércules es un buque de defensa aérea puntual que se encontraba en alta mar, y nosotros hacíamos en vuelo rasante, y nos iban tomando a qué distancia nosotros podíamos estar volando por bajo de ese lóbulo radar. O sea, cuanto más distancia podíamos estar más alto, y luego tenemos que ir descendiendo hasta volar rasante, y ellos iban viendo hasta a cuándo nos detectaban recién para poner sus armas para dispararnos con misiles o radares. Normalmente podíamos acercarnos a unos 20 kilómetros más o menos sin que nos detectaran, eso en mar abierto. Y la que hizo la Universidad del Sur tenía un grupo de investigación operativa que lo dirigía un capitán de navío, aviador naval retirado ya, profesor universitario, que era Gerardo Silvester, el padre de uno de los pilotos que luego integró la escuadrilla durante Malvinas. Y en ese estudio lo que hacían eran las probabilidades y cómo debía hacerse las maniobras para evitar después ser tomados por el fuego que lanzan los cañones apuntados con radar. Porque el punto donde apunta el radar es un punto que va, digamos, en dirección hacia donde avance el avión. Entonces uno tenía que cambiar ese rumbo con determinado tiempo para evitar el impacto de esa arma. No sé si está claro. Sí. Y bueno, y en eso trabajó ese grupo, y sacamos de ahí una doctrina de ataque y lanzamiento de bombas rasantes. Las bombas que usábamos eran unas bombas americanas, la MK-82 Snake-Eye, que eran retardadas, en el sentido que cuando uno las lanzaba, había unos grandes chapones que frenaba la bomba. Entonces cuando uno las lanzaba abajo, no explotaban donde uno estaba arriba. O sea, la bomba va quedando atrás del avión. Cuando impacta, que son 100 metros abajo, no sufríamos la explosión, las esquirlas que despedía esa bomba, porque se frenaban. Esa era la idea del lanzamiento rasante. Y tirábamos 4 bombas
que era lo que podíamos llevar por el combustible para regresar y volver, por el peso máximo del avión. Teníamos 4 bombas que caían cada una cada 40 metros a la velocidad que íbamos y con un intervalómetro que era el que cuando uno apretaba iban saliendo cada 400 milisegundos que automáticamente lanzaba el sistema. Así que teníamos una muy buena doctrina para atacar aviones en el mar. Alguna vez escuché a Norberto Di Meglio, piloto de Dagger, que tenía que haber cobrado derechos de autor por la doctrina. Bueno, yo creo que él se olvida que cuando nosotros regresamos el 6 de abril, gente de Tandil, que estaba con los Dagger en Tandil, vinieron a vernos para decirnos cómo hacen ustedes para atacar, porque nosotros estamos acostumbrados a atacar blancos en tierra. La Fuerza Aérea estaba preparada para atacar desde altura, blancos en tierra, era su doctrina. Entonces nosotros le explicamos, mire, para atacar nosotros hemos hecho esto. Y ahí le contamos lo del ataque rasante, el lanzamiento de las bombas, cómo las traíamos. Y además se le dio, cosa que no se reconoce, 50 bombas MK-82 con las espoletas y la cola retardada. Se le entregó a fines de mayo, se le entregó a la Fuerza Aérea cuando vieron que empezaban a fallar sus bombas. Eso lamentablemente no está muy conocido, pero sí se le entregó bombas. Bueno, bienvenido entonces. Nosotros que se pueda aclarar. Estábamos trabajando con ellos, operados con ellos en Río Grande, desde mediados del día 12 de mayo, y estábamos muy en contacto con la escuadrilla de Dagger que operaba allá. Así que lo de Di Meglio, no sé, yo no lo he escuchado, pero nació ya con una indicación de nuestra doctrina. Rodolfo, ¿le puedo consultar con respecto a las misiones que tuvo usted en Malvinas? ¿Cuántas fueron? ¿2? Fueron 2, sí. Y la primera el día 21, que fue una orden que era atacar a un buque que se encontraba al sur del estrecho de San Carlos, que estaba ahí haciendo apoyo aéreo en la zona de donde está el aeródromo de Fuerza Aérea en el sur, y salimos 6 aviones, no teníamos reabastecimiento en vuelo, la Fuerza Aérea tenía todos sus aviones con haciendo reabastecimiento, no teníamos disponible, así que fuimos haciendo la navegación y lamentablemente no funcionó el sistema de BLF Omega de navegación. Teníamos solamente 2 aviones con ese sistema, y tanto el mío como el de Subizarreta, que era el sublíder de la otra sección, no teníamos señales, así que estuvimos navegando por distancia y tiempo, como velocidad, como lo más elemental, así que recalamos un poquitito hacia el oeste del estrecho, estuvimos ahí buscando en esa zona este buque. En un giro determinado entré en el canal de San Carlos, ahí pude ver 2 buques nuestros, estaba el Bahía Buen Suceso y estaba el Carcarañá, que por supuesto estaban sobre las bandas, sobre los costados del brazo, pero no encontré el otro buque y llegué a lo que se llamaba la lotería, o sea, el combustible mínimo para poder regresar a Río Grande con los 6 aviones. Así que lamentablemente ese día no entré en combate. Y había chubascos, estaba bastante fea la meteorología. La segunda misión, ya a la tarde, tenían ya en claro dónde estaban los blancos, que estaban más al norte, cerca de la entrada de la bahía de San Carlos, y es la que realizan Felipe con los otros 6 aviones y determinan el hundimiento de la Arce. La otra misión que hice fue el día 23, o sea, 2 días después, un domingo, porque coinciden las fechas de este año con las originales, y el 23 fuimos con 4 aviones, había muy mala meteorología en la salida, tuvimos que trepar hasta 7.000 metros volando por instrumentos, ahí salimos recién sobre nubes, nos tenías que encontrar con el C-130, ahí ya nos daban una posibilidad de hacer reabastecimiento en vuelo, y teníamos que encontrarnos en una posición
así Omega se llama, una posición sobre el mar, y yo tenía, por suerte, el navegador que funcionaba bien. Llego al punto determinado, me comunico con ellos y sé que estaban desplazados unas 100 millas porque estaban dándole combustible a otra división de la Fuerza Aérea, que era de Carballo, que es la que pasa antes que nosotros, posteriormente, y le cuento. Así que tuve que navegar y descender. Ellos estaban a 4.000 metros volando entre capas. Ahí me conecto con los veo, sí, los encuentro, gracias al navegador y ahí realizamos el reabastecimiento en vuelo, y el avión de Oliveira no pude hacer falla de reabastecimiento, era común la falla por la obsolencia de los materiales, así que le ordeno que se regrese. Regresando, por supuesto, estaban instrumentos y bueno, era la guerra. En paz uno siempre acompañaba a un avión en ese caso, pero acá no. Seguimos 3 y con 3 hicimos el ataque en la bahía de San Carlos, llegando desde la isla Gran Malvinas. Pasamos un monte que se llama Rosalí. Desde ese monte estábamos más o menos a unos 600 metros, teníamos que bajar rápidamente y ahí hicimos el ataque donde se veían un buque en el medio de la bahía. A ese inicié la corrida. Era como en los ejercicios que hacíamos normalmente con la flota durante tantos años sobre el mar, hasta que cambió cuando empieza a aparecer la artillería antiaérea. Y ahí, bueno, se empieza a generar el cielo de explosiones, se veían las esquirlas, en fin, bien tiraban. Y ahí veo sobre mi izquierda, bien protegido, contra un buque más grande, más redituable. Nosotros teníamos la primera prioridad eran los portaaviones y después los buques de desembarco, los destructores grandes y recién las fragatas. Y ahí cuando veo entonces ese barco que era más redituable, cambio mi blanco. Y Benítez, que venía atrás mío, sigue sobre el blanco inicial, que era una fragata del tipo 21. ¿Sería el Atlantic Conveyor ese buque? No, era el Intrepid. Bien. El Atlantic Conveyor fue fundido después. Con el Exocet. Con un Exocet, sí, al norte. El 25. Ese fue el 25. Ya mar abierto, ¿no? Ese mar abierto. Yo ataco a que cuando estoy por lanzarle las bombas, me manda un misil desde la proa, que era, después pude ver que era un SICAT, se llama, es de corto alcance, que pude esquivar con una maniobra muy brusca. Pasa el misil al lado de mi avión, y cuando vuelvo para la corrida, estos en segundos estamos hablando, largo, pero ya estaba pasando. ¿A cuántos kilómetros por hora iba usted? Y más o menos 900. Eso no, es 450 nudos, un poco menos, 900, 805, pero esa es la velocidad con que se trabaja. Todo esto que estoy contando dura menos desde que salimos ahí de Monterrey, que los empieza a tirar, todo es menos de un minuto. Un minuto donde uno va con toda la adrenalina, ¿no? Sí. Y pensando, bueno, acá tengo que hacer esto, rápidamente. Y después de hacer el lanzamiento, escuché que mis bombas explotaban y inicié un giro muy violento para irme atrás nuevamente de las pequeñas alturas que hay ahí en esa zona, para cubrirme del radar y misiles. Y Benítez sí le descarga una bomba, tira 3 y seguro que le pega también, porque ese era el Antelope. El Antelope le deja 2 bombas. Una, que es la de Guadagnini, la de Luciano Guadagnini, primer teniente de Fuerza Aérea, que cae de Bahía Blanca. Que cae en el ataque. Él, sí, posiblemente haya recibido fuego, pero él pega contra el mástil de... La famosa imagen. Y ahí se desparrama, digamos, el avión, lamentablemente, pues, heroicamente Guadagnini, y cuando tira Benítez, esa es la banda de estribor, y cuando tira Benítez, tira de la otra banda. Así que la bomba que deja Benítez más en la proa, después estaban desarmando, porque las dos no explotaron, estaban desarmando, y era la de Luciano
Guadagnini, la que comienzan a desarmar, intentan varias veces, no podían, y de pronto les estalla cuando estaban desarmándola, se provoca un gran incendio, ya el barco, la gente se había evacuado, y el barco es el que estalla. Hay una foto muy impresionante de la Antelope cuando de noche, con una gran llamarada, ¿sí? se ve que se parte y se hunde en el medio de la bahía. A los ingleses los impactó mucho ese evento, porque por ejemplo recuerdo a Julian Thompson y a Ian Gardiner, que eran, bueno, Gardiner estaba en la Antelope, él dijo, fue la primera vez que veía un barco inglés hundirse producto de la acción enemiga. Así es que hacía mucho tiempo, muchos años y años que no se le hundía un buque, y eso que habían pasado varios conflictos, pero era uno de los primeros buques que se hundía la flota. Aparte ya de la Sheffield, que había sido el 4 de mayo, y había sido la Ardent el día 21. Este era el 23, la Antelope. Hablamos con el capitán Castro Fox, que es autor del libro Yo fui piloto de aviador naval, y para sacar un poco del plano bélico, si me permite, sí. ¿Había posibilidades que Argentina ganara la guerra? Me imagino, me refiero más en el plano político, entendiendo la alianza histórica y aparte de un sistema ya político y económico que tenía Thatcher con Reagan. Imaginemos que Argentina tenía 12 misiles Exocet, los 12 Super Étendard, y hacíamos frente de manera bélica material, pero en el plano político, ¿había lugar, espacio para que Argentina hubiera extendido la batalla y llevar ganando las acciones bélicas? ¿Había lugar político para esa victoria? Y le pregunto si también, me imagino que usted, que es un estudioso, si vio las declaraciones de Boris Johnson presentando este programa militar que se llama Visión Bretaña 2030. No sé si ha visto algo de que se van a rearmar nuclearmente, la importancia de Malvinas que tiene para ello en el año 2030. Bueno, comenzando con la parte de si se hubiese podido o no concretar esa historia un poco fáctica, ¿no es cierto? Sí, obviamente. Hacer algo que uno, bueno, realmente no ocurrió. Pero ellos estuvieron, y lo dice en su libro Los 100 días, el almirante Woodward, él estuvo, dice, a punto, cuando se tuvo tantas buques tocados, averiados y hundidos, estuvo a punto, y escribe, estuve a punto de volver con la fuerza, porque nos estábamos quedando sin los apoyos necesarios, logísticos y de los buques en servicio. Y también después Thompson, cuando comienzan el ataque en la parte terrestre, él decía, si los argentinos estaban una semana más resistiendo, nos caíamos nosotros. Estábamos ya sin munición, sin abastecimientos, muy cansados, por supuesto, habían recorrido toda la isla. Así que, digamos que al adelantarse el desembarco, usted sabe que esto estaba, cuando se planificó, se habló de tomar no antes de julio del 82, esa era la planificación inicial, y hacer como se hizo, algo incruento, dejar unos 600 hombres, que se suponía que íbamos a negociar con Naciones Unidas y 3 banderas, o sea, la bandera de Naciones Unidas y las otras 2, y que se iba a hacer un arreglo. Eso era lo que se pensaba. Pero al mismo tiempo, antes de julio, hubiesen estado el resto de los aviones, que eran 14 Super Étendard y 15 misiles. Ellos hubiesen vendido algunos de sus buques, por eso la Armada de Gran Bretaña, la Armada en sí, estaba muy preocupada porque estaban de alguna manera vendiendo sus cosas, por ejemplo el portaaviones Hermes, y iban a estar en peores condiciones para poder recuperarlas, y con una meteorología, una época de julio nada agradable allá en el sur. Así que, bueno, lamentablemente el episodio de Davidoff, cuando va con los chatarreros y se izan el pabellón nacional, y entonces aprovechan con eso los ingleses para iniciar un conflicto que se va escalando,
Y ahí es cuando ya, sabiendo que con esa escalada iban a traer fuerzas, se decide, y también con la opinión de Cancillería y demás, se decide, de Cancillería estaba el famoso Costa Méndez, se decide entonces la toma. Y el día 26 ya nosotros, los comandantes, nos enteramos de que se iba a retomar Malvinas, el primero, era la fecha inicialmente, y yo le hice una pregunta al comandante de la aviación naval, ¿cómo cree que van a reaccionar ellos? Claro. Y dice, no saben qué hacer con las islas, va a haber negociaciones. Esa era más o menos la mentalidad de quienes estaban previendo esto. Y la Operación Rosario fue muy bien realizada, realmente. Lo que falló fue después la planificación posterior a si ellos reaccionaban realmente como reaccionaron. Y se quemaron las naves cuando Galtieri sale a la plaza, lleno de multitudes, diciendo, si quieren venir que venga, le ofreceremos batalla. Y eso ya se llama eso en quemar las naves, de alguna manera, cuando uno habla de un tratado así. Quemar las naves significa no hay marcha atrás. Sabía que si había marcha atrás, lo iban a colgar a él de la plaza. Claro. Bueno, con respecto a estas nuevas declaraciones, he leído párrafos, no he leído nada muy completo. Sé que hay una intención de armar, y acá están incumpliendo, en ese caso sería, porque no tendría que existir armamento nuclear en el área. Si quieren venir con materiales sin armamento nuclear, pero esta es una zona, por tratados y demás, que no tendría que existir. Y los del TIAR, de Estados Unidos en su momento, que por supuesto se abrió diciendo no atacaron al continente, sino que fue una isla, los del TIAR tendrían que reaccionar también en este momento, si llegan a trasladar una fuerza nuclear a la zona. Pero sí, ellos van a tratar de defender porque es uno de los puntos estratégicos, y más que todo la proyección a la Antártida, porque cuando el Tratado de la Antártida venza, yo supongo que se va a hacer un nuevo tratado, pero cada uno va a tratar de alguna manera de repartirse la Antártida por toda su proyección económica a futuro. No, además, siguiendo con la actualidad también, hace unos días leí una noticia de que Argentina podría recuperar el avión de uno de sus dependientes, Owen Kripa, que tiene también una historia muy linda que después la podemos contar. Sí, lo he leído. Ojalá. ¿La Hermaki? No sé cómo, es el Maki, el 115, que lo vendió hace muchos, en el año 90 y pico, está en los Estados Unidos, está en un hangar, no está sin funcionar, por supuesto, y sé que de alguna manera ha entrado en contacto Owen, y apoyado estaba también Kurilovich, en algo de esto vi, pero no tengo el detalle en cuanto a cómo sería la compra y de qué números se están hablando. Rodolfo, ya como para ir cerrando, quería consultarle acerca de si visitaría las islas en caso de que no lo haya hecho, y bueno, nada, esa es la pregunta. ¿Si visitaría? Sí. No con pasaporte que me lo siguen los ingleses. Bien, contundente. Y yo, por último, pedirle dos cosas. Primero, una opinión, una reflexión suya sobre el hermetismo con el que se ha manejado Gran Bretaña en la posguerra. 100 años de secreto. Sí, a ver, el más emblemático es si llegamos a tocar el portaaviones, ¿no? Argentina dice que sí, los ingleses dicen que no. Y por último, me gustaría, si puede ser, nombrar a los 12 pilotos, algo que me llama poderosamente la atención, yo los he visto mucho, y usted nombraba a Benítez recién, y él ha llorado varias veces cada vez que lo recuerda a Márquez, y todos lo recuerdan de la misma manera. Usted hablaba de su soltería y tenía ese costado el fachero del grupo, alegre, picaresco, de estar repartiendo empanadas antes de salir a volar, la calentura de Filippi. Sí. Me gustaría si los podría recordar a los 12 pilotos, bueno, incluido usted. ¿Cómo no? En la primera parte, perdón, me preguntaba... El hermetismo... El hermetismo. Ellos pusieron realmente a 90 años. Así que yo lamentablemente no lo voy a poder ver cuando lo levanten del todo,
Pero sí, algunas cosas están, digamos, ahora, están largando ya desde el año 2005, en cuanto al movimiento de sus submarinos. De alguna manera pudimos enterarnos que el portaaviones fue seguido por un submarino que nos iba a torpedear, y por suerte un tracker justo lanzó sonoboyas haciendo una barrera así defensiva, sin pensar que estaba. El submarino se sintió que detectado por esos pings de las sonoboyas que había lanzado el tracker, y abandonó la persecución. Bueno, esas cosas nos vamos enterando después. Ahora, ¿qué es lo secreto que puedan tener? Y lo más también secreto puede ser también la parte política internacional. Pero dentro de esas cosas está lo que nosotros pensamos, que tocamos el portaaviones y ellos dicen que no. Y es algo que, bueno, cada uno tiene sus argumentos. Ellos tantos años pasaron y nadie dijo que había sido de la tripulación, tanta gente que había arriba y nadie dijo que había sido tocado. Y los nuestros, que bajó, los dos pilotos lo describieron como que fueran los dos pilotos que volvieron de Fuerza Aérea. Ureta y Isaac. Así es. Castillo y Vázquez, los que no regresaron. Claro. Esos dos pilotos que llegaron a Río Grande se los pusieron en habitaciones de salas diferentes y se los interrogó y se les mostró los que eran los perfiles de los buques, y los dos identificaron a lo que era el portaaviones y que largaba humo. Buque grande, asimétrico. Un buque grande, así, digamos, con una parte plana encima, con una especie de torre de control, en fin, y que el humo salía más o menos de ese sector. O sea que puede ser que el Exocet lo haya tocado, haya iniciado un incendio, porque después, desde tierra, desde Puerto Argentino, con el radar se veían muchos aviones estacionados y como esperando a gran altura, ahorrando combustible, y mucho movimiento de helicópteros, como que en ese momento se estaba llevando puede haber sido una maniobra por la avería que había sufrido. Colavino y Francisco, perdón, los pilotos, Colavino los superétender. Francisco era el que tenía el misil, y Colavino lo acompañaba. Apoyo de radar. El último misil de los 5 que existían. Y hubo un marino inglés que dijo que el motor del avión de Castillo se incrustó contra el portaaviones. Se van empezando a filtrar algunos datos. De eso no sabía. Eso no lo había escuchado. Que el motor no. ¿El motor en el portaaviones? Sí. De esa información no la tenía. Pero fue los dos, ellos son derribados por misiles muy cerca ya del ataque, así que sí, no podía ser posible, una posibilidad. Con respecto a los pilotos, sí, Márquez era el único soltero, todos los demás, el promedio de edad era 32 años. ¿Por qué? Porque éramos en la escuadrilla de ataque en la Armada, llegar a volar el A4 y operar en portaaviones y demás, era una de las últimas etapas después de haber pasado por el T-28, por el MAC, o sea, por varias escuadrillas. Así que cuando uno llegaba a la 4, ya era un piloto con bastante experiencia, ya era un piloto más grande. Por eso éramos, de estos 12 pilotos, hay una edad promedio de 32 años y 2.500 horas de vuelo de promedio. O sea, que quedamos con mucha experiencia. Y el Loro Márquez, soltero, tenía también ya más de 2 años de A4, y era realmente un personaje, muy buen navegante, siempre estuvo en el Fortuna, muy buen navegante, corría en todas las regatas, una persona muy apreciada. Él en Mar del Plata estaba también muy en contacto con los del Aeroclub de Mar del Plata, les daba clases, por supuesto, sin honor en todo, los enseñaba muchas cosas, muy querido, realmente nos dolió mucho la pérdida de él. Su bizarreta era primero de promoción en la Escuela Naval, tenía 900 horas en el A4, una muy buena experiencia, había realizado el curso de señalero en los Estados Unidos, así que realmente excelente piloto. Y su decisión de eyectar, no hay nada escrito cuando uno se está yendo con
cubierta reventada en una pista por un viento de través, con nieve en los costados y con bombas abajo, y ahí está la decisión. Y bueno, él se eyectó y lamentablemente la eyección fue con humo negro, o sea que el cohete no estaba, digamos, no estaba en condiciones realmente, con la nariz un poco ya más abajo porque rompe el parante de nariz, así que salió un poco hacia adelante y el paracaídas no llegó a abrirse. Si se hubiera quedado en el avión se recuperó, se hubiera salvado. Pero bueno, esa es una decisión que toma el piloto, ¿no? Bueno, eso hay que destacarlo. Alguna vez le preguntaron a Filippi si los pilotos sabían qué aviones tenían los cohetes de eyectores vencidos y ninguno sabía. No. Y nadie preguntó. No, es así. Había un suboficial que era Ciñago, pobre, que hace poco falleció, que era el que él disponía los cohetes porque tenía que hacer digamos, el mantenimiento. Nadie preguntó, ¿no? Siempre sabíamos que estábamos con un riesgo más y no íbamos a preguntar si el cohete estaba vencido o no vencido, porque además nos quedó solamente 2 sin vencer porque la Fuerza Aérea nos reclamó después de los que nos había prestado de nuevo, porque necesitaba poner a sus aviones que estaban saliendo de recorrida. ¿Y las bombas? ¿Las devolvieron? Nunca supimos qué hicieron con las bombas, no las devolvieron. Pero yo creo que en la Bahía Agradable me parece que la usaron ahí. Ajá. 8 de junio, cuando le hacen el día más negro de la Fuerza Británica, ¿no? Cuando le hunden y mueren 52, creo, ingleses ahí, y muchos heridos, más de 100 por la... el 8 de junio. El 8 de junio. No, perdón, una consulta. ¿No es muy común que se utilice contra un enemigo un armamento que ese enemigo fabricó? No es muy común en la historia, me pregunto. El brigadier mayor dijo, las devolvimos sin costo y con mucho gusto. Claro, ¿por qué las devolvimos? ¿Porque eran bombas de fabricación británica? Ellos usaban al principio la bomba inglesa de 1000 libras y llevaban una sola bomba. Por ejemplo, el caso de Guadagnini, la bomba que le pegan a la Antelope, era una de 1000 libras inglesa. Por eso los que estaban desarmando las bombas, el sargento se llama Prescott, le dice al comandante Tobin, miren, hay 2 bombas sin estallar. Una de ellas la conocemos, que era por supuesto inglesa, y con esa comenzaron. Por eso lo digo, que la otra bomba era la MK-82 de 500 libras que tiró Benítez. Claro. Esa es la diferenciación. Nosotros tirábamos bombas americanas y ellos tiraban las bombas inglesas. Buen detalle. Cervera contaba que esto de las 1000 libras que iban aprendiendo sobre la marcha y terminaron tirando bombas más livianas para que pudieran hacer mejor contacto con el buque. Que además eran cada vez más livianos. Casan se dio cuenta, la pasaban como un cuchillo cortando un pan de manteca. Carballo reconoce, después del hundimiento que tiró de la Coventry, que Celaya le tira con bombas de 500 libras. Claro. Bombas de ellos, digamos, de cola no retardada. Carballo y Rinca el Brosor, Velasco y Barrenuevo el Coventry. No, Carballo, sí, al Brosor, sí. Está bien. No quiero ser irreverente, discúlpeme. Que pega es la segunda sección, sí. Que le tira a la Coventry. Y no es muy común esto de atacar con armamento que ese país fabricó. Es algo bastante inusual en la historia bélica, ¿puede ser? Y sí, puede ser, porque uno piensa, bueno, cuando peleaban siempre eran países que producían sus propios armamentos. Claro. Tanto los alemanes como los ingleses, los americanos, franceses, o sea, tienen su propio armamento. Lo que sí por ahí también es los asientos eyectables. Uno usaba normalmente los asientos eyectables, son muy pocos fabricantes. Y uno de ellos es el Martin Baker, que es el que tiene la fábrica es inglesa. Tal es así que nosotros tenemos problemas con los super estandards porque tienen los Martin Baker. Después, en la 4 usábamos un americano, el Scapac. Pero sí, el Martin Baker difundido en todas los franceses, italianos, ellos usan Martin Baker. Es una industria muy especializada. Bien, Rodolfo. Algún día quiero caminar por las calles Castro Fox, Filippi, Guadagnini. Coincido. Márquez. Totalmente.
y que algún día va a llegar No, ese momento. Yo creo que los héroes son, sí, en ese caso Márquez, Guadagnini, que son los que dejaron la vida allá tanto en el mar como en la tierra de Malvinas. Rodolfo, le agradecemos muchísimo por estos minutos que nos ha brindado. Para mí, y creo que hablo por el resto del equipo, es un honor haberlo escuchado estos minutos y nuevamente manifestarle mi más profundo respeto. Bueno, muchas gracias a todos por hacernos revivir de alguna manera lo que fue una gesta y que, bueno, hicimos lo máximo que pudimos con lo que teníamos. Esa fue y un poco más. O sea, bajamos de alguna manera nuestro estándar de seguridad para, bueno, estábamos en guerra. Seguramente. Le agradecemos la comunicación. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba la palabra de Rodolfo Castro Fox, comandante de la tercera cuadrilla aeronaval de caza y ataque. Una anécdota que para mí lo pinta él en su sencillez y humildad. Cuando yo le pregunto por este SICAT, este misil que le lanzan, que él al esquivarlo, ¿sí? lo corre de su corrida de tiro y le cuesta hacer puntería. Entonces yo le pregunto por ese misil y él me dice, ese lo esquivé porque lo vi, los otros no. Bien, nosotros vamos a una pequeña tanda, un día realmente muy movido, pero bueno, es lo que corresponde a mi entender. Después vamos a ver si podemos repasar un poco de lo que ha sido el acto, que siguen ahí o no, Mauro. No, me parece que ya terminó. ¿Parece que terminó? Bueno, exactamente. Después vamos. Teníamos ahí el discurso de Gay en diferido, por ahí lo podemos compartir, Sí. lo ofreció Nicolás. ¿Sí? Por supuesto, luego de la tanda lo estaremos repasando. Ahora no tenés excusa, sé parte de la radio, sé parte de tu radio.